somos ACP Soluciones y en esta oportunidad revisaremos el uso de la herramienta AIS, que es utilizada para la segregación funcional y control de accesos críticos a los usuarios. Para poder revisar y utilizar esta herramienta, revisaremos tres aristas con las que se utiliza. Uno, la búsqueda de usuarios con accesos críticos o bien con eh, inconvenientes de segregación funcional. Dos, búsquedas de roles que posean estos accesos críticos y o la segregación funcional. Y por último, la configuración de una variante de búsqueda. Vamos con el primer punto, búsqueda de usuarios. Para aquello, debemos ingresar a la transacción swim, opción de usuario, luego con autorizaciones críticas. Como aquí ya podemos visualizar en las combinaciones críticas, ya tenemos parametrizado y precargadas, ¿cierto? Nuestras consultas de accesos críticos y también la matriz. Esto se puede verificar de la siguiente forma. Vamos a revisar, como les mencioné, los usuarios. Aquí nos fijamos que en criterio de selección diga usuario, ¿cierto? Y vamos a seleccionar qué acceso vamos a revisar. Aquí vamos a verificar, en primera instancia, por ejemplo, los riesgos de segregación funcional. Entonces, seleccionamos nuestra matriz y aquí vamos a limitar a nuestros usuarios de prueba. Si quieren buscar en todos los usuarios, se coloca asterisco o bien se deja el campo vacío y esto ejecutará el análisis en todos los usuarios del sistema. ¿Ya? Para efectos prácticos vamos a limitar nuestro análisis solamente a los usuarios que tenemos creados justamente para esta herramienta. Entonces, seleccionando, como le dije ya, la combinación de riesgos críticos y todos los usuarios que tenemos creados con user, ejecutamos el reporte. Debemos esperar que analice la información, ¿cierto? Y la cargue para que nos entregue el resultado y poder visualizar el mismo. Aquí podemos ver que tenemos configurado nuestro ID de riesgo, las funciones que conllevan estos riesgos y obviamente cada de esta función A con la función B tienen ciertas transacciones identificadas en la parametrización. Aquí podemos visualizar los usuarios que tienen asignado ese riesgo y obviamente aquí hay algunos en blanco, quiere decir que este usuario, este riesgo se buscó, ¿cierto?, en la consulta, pero no tiene ningún usuario asignado, por ende no está más materializado. ¿Qué hacemos? Ordenamos nuestra información en base a los usuarios y así podemos tener todos los usuarios que tienen asignado algún riesgo. Si visualizamos hacia abajo, no hay ningún usuario que tenga los demás riesgos asociados. Entonces, aquí podemos visualizar que el usuario user mm3 tiene asignado el riesgo 18, que son con funciones de pago y con mantención de seguridad. Como así también, por ejemplo, el MM2, MM1. Y así sucesivamente, por ejemplo, con el user FI3 que tiene asociado al riesgo 1, ¿cierto? De pagos con entrada de cupones. Y así sucesivamente. ¿Cómo podemos visualizar esta información? Revisemos, por ejemplo, el usuario user MM3 que dice que tiene funciones de pago y funciones de seguridad, ¿cierto? Vamos a revisar nuestro usuario, user MM3. Para aquello lo revisamos con la SU01 D, como solo vamos a visualizar, empezamos con esa, user MM3 y lo visualizamos. Revisamos obviamente que no tenga ningún perfil SAPOL asociado, que eso no debería suceder, sino a no ser que sea algún tema de política o usuario Firefighter o algo. Y revisamos los roles. Aquí podemos revisar que la función setPFSG, ¿cierto?, es de mantención de seguridad, al igual que el tema del objeto de bug, que solo se utiliza en ciertas ocasiones y de manera
temporal. Y podemos ver que esos son de mantención de seguridad del sistema. Y la transacción FCH5 corresponde a una función de la otra, del otro grupo de funciones. Entonces, como este usuario posee funciones de seguridad y la otra que es de FI, ¿cierto? Tenemos una segregación, un problema de segregación funcional. Y aquí hay que analizar el usuario si bien corresponde desasignar algún rol, o hay que abrir algún rol, o etcétera, dependiendo cuál sea la respuesta de la forma de mitigar o controlar este riesgo. Vamos a volver a nuestra transacción. Lo mismo se puede realizar para tanto los accesos críticos, que quiere decir que una transacción es crítica o se desea controlar por sí misma, por sí sola. No así cuando es una desagregación, cuando se tiene dos o más transacciones que de por sí van a generar un riesgo en conjunto. Vamos a revisar el otro tipo de búsqueda, el número 2, que es si un rol posee algún riesgo asignado. Entonces, aquí cambiamos a tipo de criterio de selección, rol. Y aquí vamos a buscar, por ejemplo, nuestros roles de prueba, ¿cierto? Analicemos, por ejemplo, el rol Z seguridad funcional. Y para esto también lo vamos a revisar con la matriz de riesgo. O sea, si posee dos o más transacciones que de por sí no puedan estar asignadas en un rol. Entonces, una vez seleccionado nuestro parámetro de búsqueda y nuestro tipo de criterio, buscamos si ese rol posee algún riesgo de segregación funcional. Esperamos que el sistema analice la consulta y nos entregue la información correspondiente. Al igual que el anterior, podemos visualizar que se ejecutaron todos nuestros riesgos, pero solo vamos a ordenar por rol, y aquí nos va a decir que este rol tiene asociado el riesgo 1, 10 y 18, dado que son entradas de cupones con pagos de AP, como también relación de estos mismos con la mantención de seguridad. Vamos a revisar este rol, ZSegFun. Vamos a la PFSG, ZSegFun. Vamos a visualizar qué transacciones tiene asignada este rol. Podemos chequear que tiene asociado a la FB02, FCH3 y la PFSG. Justamente aquí están asociados los tres riesgos, que la primera transacción no puede ir con la segunda, y la primera con la tercera, como también la segunda con la tercera. Aquí podemos ver los riesgos asociados a este rol. En este caso son de segregación funcional. ¿Ya? Cabe destacar que a nivel transaccional se ve el tema de segregación funcional. ¿Ya? Entonces aquí luego tienen que, una de las opciones, y lo más acorde, es que este rol se tenga que abrir, ¿cierto? Y que cada transacción deba estar ya sea en un rol individual o bien asignarle algún rol correspondiente a las funciones que corresponda y que no genere algún riesgo de segregación funcional. Vamos a revisar por último cómo se crea una variante de búsqueda para así minimizar el tiempo de ejecución de las consultas y poder optimizar nuestro tiempo de análisis posterior. ¿Ya? En este caso, vamos a crear una variante para buscar un riesgo crítico. Vamos a buscar solamente riesgos del área de componentes básicos. ¿Ya? ¿Qué nos ayuda a hacer esta variante? Si tenemos identificados los usuarios, por ejemplo, por módulos, podemos hacer aquí que en la consulta haga la consulta, valga la redundancia, a todos los usuarios que tengan asignado este riesgo, pero podemos excluir los usuarios de nuestro sistema, como por ejemplo los de ejecución de job, los firefighters,
los de alguna RFC, etcétera. Como así también los usuarios que sí deben tener estos accesos, por ejemplo, el área de seguridad, el área BASIS, que deben tener estos accesos críticos, por decir así, pero que son necesarios para mantener el sistema. Entonces, al pinchar aquí la opción de selección múltiple, podemos visualizar una segunda pestaña que dice excluir valores individuales. Entonces, aquí vamos a excluir nosotros nuestros usuarios BC, que obviamente tienen asignado estos permisos, ¿cierto? Y los guardamos. Si bien se fijan aquí que ya está, aparecen asignados ahí los usuarios correspondientes. ¿Y de qué manera guardamos nuestra consulta para que estos usuarios, y una vez seleccionado esto, se cargue de forma automática esto? Pinchamos arriba, seleccionamos guardar, y aquí le colocamos un nombre a la variante. Vamos a hacer un BC2, y esto significa control de accesos críticos BC. Le colocamos una descripción. Y luego, nuevamente, guardamos. Aquí ya tenemos seleccionado, la variante ya fue grabada, ¿cierto? ¿Y dónde la podemos visualizar? Por ejemplo, aquí. Aquí están todas las variantes que hemos creado. Y en el caso puntual de ahora, creamos nosotros esa. La seleccionamos y están los valores cargados. Verifiquemos nuevamente desde cero. Ingresamos a la opción. No hay ningún valor cargado. Revisamos nuestra variante. La seleccionamos y la cargamos. Y ahí está. Entonces procedemos ahora a ejecutar. Debemos esperar que el sistema haga la consulta para que nos entregue el resultado de la misma. Y justamente, como aquí pueden visualizar, aquí arriba están los valores de exclusión que nosotros hicimos en la consulta, tanto el tipo de control como los usuarios excluidos. Y acá podemos visualizar todos los usuarios que tienen los permisos de críticos de BC. Por ejemplo, el objeto de debug, la PFSG para crear o modificar roles, modificar parámetros de sistema, ejecutar cualquier programa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Visualizar o modificar tablas, visualizar, actualizar tablas, ¿cierto? Si nos fijamos aquí, podemos visualizar que tenemos usuarios administradores del sistema, como así los usuarios de conexión, por ejemplo, o los usuarios Firefighter, o los usuarios nativos de SAP. Entonces, estos usuarios, lo que conviene es identificarlos previamente e incluirlos en nuestra consulta cuando grabamos la variante, cosa de que no nos figuren en nuestros análisis. Y aquí, por ejemplo, podemos visualizar un usuario de los de prueba, el MM3, que fue el que revisamos anteriormente, que tiene el rol con objeto debug. Por eso nos figura aquí con el riesgo de acceso crítico para debug. Y así sucesivamente otros usuarios. Luego, con esta información, como les mencionaba, se debe analizar cuál sería la forma de mitigar y o eliminar este riesgo, ya sea desasignando el rol al usuario, abriendo los roles, o bien generar algún control extra si es que la persona le corresponde tener este permiso, etcétera. Bueno, en esta oportunidad revisamos el uso de la herramienta AIS, ¿cierto? Para poder controlar la segregación funcional y los riesgos de controles críticos o transacciones que uno desea controlar previamente todos los usuarios. Somos ACP Soluciones. Para más información visite nuestra página web y nuestro canal en YouTube. Será hasta una próxima oportunidad.